nuestro Maestro. Jesús da dos verdades interesantes. La primera dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si usted y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, estamos amando a Dios, estamos obedeciendo su voluntad, su palabra, estamos alineados a su voluntad, el Espíritu Santo nos está enseñando, y nuestra vida se sujeta a la dirección del Espíritu de Dios, entonces Dios nos está enseñando. Es decir, si nuestra vida camina de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque estamos aprendiendo ¿de quién? De Dios. ¿Cómo poder saber si estamos aprendiendo y creciendo en la vida? Si estamos alineados a la voluntad de Dios. Mi relación matrimonial ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios? Mi relación como en mi hogar ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios? Mi situación laboral ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios? Mis tratos interpersonales ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios? Si mi vida está caminando sujeto a la voluntad de Dios, entonces estoy aprendiendo de mi Maestro. Y después el Señor Jesús dice: el que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca. ¿Cómo poder saber si estamos aprendiendo y creciendo y madurando en Dios? Si caminamos en su voluntad. Y número 2, si nuestra vida, nuestras acciones dan gloria a ¿quién? Dan gloria a Dios. Lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo pienso, mi desenvolvimiento, ¿da gloria a Dios? Es bueno pensar eso. Aquí vemos entonces a la multitud, vemos a los fariseos, vemos a los hermanos de Jesús, y ya casi terminando, veamos un poco a los alguaciles. ¿Quiénes son los alguaciles? Los alguaciles no eran soldados romanos propiamente. Los alguaciles eran ciertamente guardianes del templo. Se dice que eran levitas. Ellos guardaban el orden en el templo. Eran como una especie de policías dentro del templo. Pero si algún problema religioso judío se extendía fuera de los límites del templo, también los alguaciles tenían injerencia que venía directamente de los fariseos y de los saduceos. Es decir, en este caso, ¿verdad? Estos hombres fueron enviados por los saduceos y fariseos a buscar a Jesús. Podían salirse si era necesario del templo. Esos eran los alguaciles. ¿Cuál fue la actitud de los alguaciles? ¿Cuál fue la respuesta de los alguaciles? Aprésenlo. Ellos van con la intención de apresarlo y llegan y empiezan a escuchar el debate, la discusión. ¿Y qué pasa con los alguaciles? Quedan atónitos y dicen: ningún hombre, ¿cómo dicen? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y se dieron la vuelta y en lugar de apresarlo, lo dejaron. Quedaron impactados con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús. Impactados. Pero ¿cuál es la mentalidad de ellos? Que Jesús es ¿qué? Es un hombre. Y sabe, quizás hay personas que puedan sentirse impactadas por la palabra del Señor. Que sus corazones se sientan desafiados y expuestos por la palabra de Dios. Y puedan entender que es poderosa la palabra de Dios. O que es grande Dios como tal. Pero aún así, sus corazones están completamente cerrados. Es otra reacción.
He conocido personas. En una ocasión estaba predicando un hombre en la ciudad de Buenos Aires y se pararon dos jóvenes a escuchar el sermón. Y mientras escuchaban el sermón, el varón le dijo a la chica: en verdad, esto es cierto. Lo que habla este hombre es verdad. Puedo percibir que se están dirigiendo a nosotros, al menos a mí. Y la muchacha decía: no, espérate, mira, somos jóvenes, vamos a vivir la vida. Ya cuando seamos grandes nos abocaremos a escuchar algún otro sermón como este. Dice: no, pero este es fuerte lo que está diciendo este hombre, es cierto. Y la muchacha lo persuadió. Y dijeron: sí, es cierto, vámonos. Se fueron, avanzaron unas cuadras y se estamparon con su motocicleta en un microbús y murieron. Él pudo percibir que lo que se decía de la persona de Dios era muy fuerte, era muy grande, pero su corazón no se quebró para reconocerlo como Salvador, como Señor de su vida. ¿Cuál es la reacción? En el último y gran día de la fiesta, dice la Escritura, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy importante en Israel. Durante 7 días los sacerdotes iban al estanque de Siloé con una jarra de oro y llegaban al estanque de Siloé, que no era estanque de aguas muertas sino que era fuente de aguas. Sacaban con su jarra de oro agua y caminaban desde Siloé hasta el templo, y llegando al templo ellos derramaban el agua. Lo hacían por 7 días. En el 8º día se hacía algo espectacular. Venían con la jarra de agua. Antes de llegar al templo se tocaban 3 trompetas. Eso indicaba que la fiesta era el momento de expresar gozo y júbilo. Y la gente empezaba a citar Isaías capítulo 12, versículo 3. Sacad las aguas de las fuentes de salvación. Y cuando llegaban al templo, toda la gente mirando, los sacerdotes dando vueltas en el altar. Era una escena 100% religiosamente judía, espectacularmente mirando en visión la obra futura de redención de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién se para en el medio de la fiesta y grita o dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Hermanos, ¿de dónde se sacaba el agua? De las fuentes de Siloé. ¿De acuerdo? ¿Sabe qué significa Siloé? Enviado. Y de repente se para el enviado en el medio de la fiesta y dice: no es el agua de Siloé quien da ríos de agua viva, soy yo. Era atrevido, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque dice la Escritura, ¿y sabe dónde lo dice? En el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías. De su interior correrán ríos de agua viva. Plena satisfacción, pleno gozo, plena abundancia, plena frescura. Le pregunto, ¿así es su vida en Cristo? ¿Así es nuestra vida en Cristo? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Porque dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y esto hablaba del Espíritu, porque el Espíritu todavía no venía, ya que Cristo no había sido